Radio Líder. Y en la parte central de nuestro programa de hoy tenemos un tema que les adelantábamos ya en nuestra batería de titulares. Y es que, ¿cómo está esto de la economía? Nos dan por todos lados y ahora incluso por el seguro del coche. ¿Por qué decimos esto? Porque los seguros de los coches se han elevado pues hasta un 40%, dependiendo del tipo de seguro que tengamos en nuestro coche, en el tercer trimestre del año, comparado con el mismo tercer trimestre de 2022. Esto son datos obtenidos de un estudio del comparador online Quelisto, que vamos a comentar precisamente con el portavoz de seguros de Quelisto, que es Javier Martínez, al que tenemos con nosotros ya al otro lado de la línea. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, muchas gracias. Oye, la verdad es que no nos dan más que noticias en contra de nuestro bolsillito, ¿eh? Sí, desde luego que, nosotros somos los primeros sorprendidos desde Quelisto de este aumento que puede ser un roto en la economía de muchísimas familias. Estamos hablando de cientos de euros de diferencia entre un año y otro, y sobre todo si se necesita cambiar de seguro por alguna cuestión o es la primera vez que se adquieren seguro porque el coche es nuevo, somos conductores noveles. La verdad es que puede ser un roto bastante importante y no, si fuera el único pues todavía, pero tenemos tantos gastos, que si la alimentación, que si los consumos energéticos, que no es desde luego una buena noticia para los consumidores, ni mucho menos. Pero ¿cómo puede ser que haya subido un 39,4% el seguro, la prima del seguro a todo riesgo? Un alza realmente elevada que puede llegar a importes de hasta 2.500, 2.420 euros exactamente en la póliza anual. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Sí, es muchísimo dinero y si estamos hablando de conductores jóvenes, noveles, que quieran empezar con un seguro a todo riesgo, podríamos estar hablando de incluso 5.000 euros anuales en la póliza, que eso es absolutamente inasumible y una locura. Lo que está pasando es que las aseguradoras, y esto está reconocido por los principales actores del sector, están limitando muchísimo, poniendo precios incluso insalvables a los perfiles de mayor riesgo, ya sea conductores noveles o personas con un historial de siniestralidad muy alto, en el caso del todo riesgo sobre todo. ¿Por qué? Porque los costes de reparación de los vehículos están subiendo muchísimo y también la tasa de siniestralidad. Entonces, digamos que si tenemos un perfil, por así decirlo, normal, sin mucha siniestralidad y demás, si ya tenemos experiencia al volante, la subida será mucho menor, en torno a un 15%, que sigue siendo mucho, pero es más o menos razonable. Pero si 15% jóvenes, para los que no tienen accidentes, para los que tienen un historial perfecto, sin incidencias y sin siniestros, un 15%. Eso es poco, ¿no? Claro, poco entre comillas. Tela. Lo poco son un 15%. De ahí empezamos a hablar hacia arriba. Efectivamente. Y lo que están haciendo básicamente es una estrategia de disuasión de estos perfiles, que hay muchas aseguradoras que incluso que prefieren no contratar con estas personas a contratar porque es que directamente no les sale a cuenta. Entonces, al final, estas cuantías son las que suben mucho la media que nosotros hacemos. Pero aún así, quitando estos perfiles de riesgo, como te comentamos, en Quelisto lo que vemos es que los perfiles normales también estamos hablando de entre un 15 y un 20% de subida, que ya es bastante dinero. Oye, esta tendencia, Javier, ¿la habéis detectado que comenzaba esa tendencia al alza a finales ya del año pasado? Y básicamente entiendo que los motivos principales a los que vosotros os remitís es al encarecimiento de la mano de obra, de los materiales y de las reparaciones, además de a esto que nos dices de los perfiles de los conductores, ¿no? Efectivamente, digamos que por un lado está ese aumento de la siniestralidad y de los costes, y por otro lado, pues según cuentan las aseguradoras, el ramo de coches es un ramo que en los últimos años venía funcionando, a pérdidas por intentar ampliar cuanto más posible la cuota de clientes. Pero ya con todo lo que pasó el año pasado, con
cuando se disparó la guerra entre Rusia y Ucrania, empezaron a subir los costes de absolutamente todo, las aseguradoras decidieron y vieron que ya no les salía a cuenta. Entonces es una tendencia que ya en el 2022 estamos hablando de una subida de en torno a un 8% durante el año pasado, y que a partir del primer trimestre de 2023 empieza a dispararse a niveles nunca vistos en el sector prácticamente. Y a esto hay que sumar, evidentemente, que los costes de comprarse un coche nuevo o cambiar de coche también están subiendo. Entonces, digamos que es una mala época para estar en carretera en general. Sí, está claro. Además, parece que hay una persecución hacia el automovilista en todos los sentidos. Se han disparado los precios de los coches, no te dejan circular con coches de combustión. Cómprate un eléctrico que el precio está por encima de los 30.000 o 40.000 euros, y aún encima ahora los seguros suben una media en torno al 25%, pero que puede llegar, como hablábamos en casos, al 39,4%. ¿Qué consejo le podríamos dar, para finalizar, a los oyentes de qué tendrían que hacer para mejorar las condiciones o para conseguir unas condiciones de seguro mejores? Quizá vuestro comparador es un medio interesante para que la gente elija la mejor opción. Efectivamente, nosotros lo que siempre, digamos, recomendamos desde que Listo es comparar, porque al final estamos hablando de un mercado muy amplio, con más de 20 agentes en el mercado. Por lo tanto, podemos ver que con las mismas coberturas o coberturas muy similares, pues una diferencia muy grande entre una oferta y otra. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta qué vamos a necesitar exactamente. A lo mejor, si nuestro coche ya pues tiene muchos años o no tiene ya mucho valor, porque lo hemos usado mucho, por una cobertura de todo riesgo, que es no solamente la más cara, sino que es la que más ha encarecido, que no es lo mismo, sí, pues podemos optar por una cobertura de terceros ampliado o de terceros que nos salga muchísimo más económica, y también analizar bien las circunstancias de cada conductor. Por ejemplo, si no cogemos el coche de manera habitual, solo utilizamos el fin de semana o ni eso para trayectos muy puntuales, podemos optar por seguros de coche por días, que además es una modalidad al alza, que nos va a permitir pagar mucho menos. Incluso hay seguros que te ofrecen una especie de medidor para que solo te cobren los días que coges el coche. Lo principal, tanto en este como en otros productos, siempre desde que Listo decimos que es pensárselo bien, informarse, comparar y no tomar la decisión, por así decirlo, de manera impulsiva o por la primera oferta que veamos o que nos llegue, porque si no podemos estar pagando más por lo mismo, que es algo que no tiene ningún sentido. Palabra de Javier Martínez, el portavoz de seguros del comparador Que Listo. Ya lo saben, hay que ser listo, mirar, comparar y decidir la mejor oferta y el mejor precio. Javier, muchísimas gracias por tus consejos y por tus comentarios. Saludos desde Radio Galicia y hasta Radio Líder Galicia, y hasta una próxima ocasión. Un saludo, gracias. Hasta ahora.